oferta tiene sus propios antecedentes y no tan positivos que digamos. Es decir, en la historia de las contrataciones públicas, en el rubro de obras, han habido una serie de problemas bajo este uso de modalidad. Entonces, actualmente, con todas las lecciones aprendidas que el Estado consigo ha podido ver, es que, si bien es cierto, sí existe esa modalidad, pero con ciertas restricciones o condiciones. Ahora, ¿en qué consiste el concurso oferta? En este caso, está orientada en que la entidad pueda requerir o contratar, ¿no?, a una empresa. ¿Para qué? Para que elabore el expediente técnico y a su vez ejecute la obra. Es decir, desde la parte ya inicial de la inversión, que es el expediente técnico, la entidad ya hace un solo contrato con una sola empresa. Ahora, ¿para todos es? Pues no es para todos, señores. Solamente es en aquellas contrataciones que hayan hecho uso o que sea bajo el sistema de suma alzada y que el valor referencial corresponda a una licitaciones públicas. Ahora, ¿todas las entidades pueden hacer uso de la modalidad? Tampoco no es, digamos, afirmativa esa respuesta. Solamente es para los ministerios y sus organismos públicos. Como le mencionaba, por los hechos, antecedentes negativos de esa modalidad, es que ya se ha hecho de cierta manera más restringida, ¿no? En el caso de suma alzada, como se mencionaba en el inicio, es decir, tiene que ser una obra que ya esté propiamente definida, todo su componente, ¿no? Si su expediente técnico tendría que estar a un 100%, con la finalidad de quizás no sumar adicionales o una serie de supuestos que quizás más adelante se va a mencionar con mi compañero. Ahora, en el desarrollo de los actos preparatorios, ¿no?, como ya se dejó ya o ya se culminó el desarrollo del requerimiento, en ese caso ya interviene lo que es el valor estimado o valor referencial. Ahora, en este caso, ¿cómo se produce? ¿Cómo se genera? Pues hay dos situaciones, ¿no? El valor estimado puede ser a través de la integración de mercado, ¿no? O el valor referencial, que ya mayormente ya viene por parte ya de un... Hola. Ok, entonces, en el caso de valor referencial, ya mayormente viene definido por el expediente técnico en el caso de obras. Entonces, haciendo ya hincapié al desarrollo como tal, ¿qué quiere decir? ¿En qué momento interviene un valor estimado? ¿O dónde se utiliza? ¿O en qué objeto? En lo que son bienes y servicios. ¿Sí? Ahora, el valor estimado, cuando se lanza a su convocatoria, este no es público. Es decir, por el mismo término que es estimado, entonces no hay algo concreto. Entonces, no tiene mucha finalidad el que los participantes y por ende postores puedan conocer de cierta manera ese valor. ¿Por qué? ¿O qué persigue? De que finalmente las personas que estén interesadas en el procedimiento hagan una real o un real ofrecimiento de lo que ellos consideran que cuesta ese servicio o esa adquisición de bien. ¿Sí? En el caso ya de valor referencial, se muestra bajo dos sentidos. En el caso de las consultorías de obras y la ejecución de obras. En el caso de la consultoría de obras, esto ya se determina a través de su determinación, ¿no? Que muchas veces ya lo hace a través de la oficina de logística, que es, o hace las veces del órgano encargado de las contrataciones. En el caso de la ejecución de obras, en este caso, como le mencionaba, ya viene proscrito o ya está definido propiamente en el expediente técnico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En cualquier momento o todo el tiempo tiene validez ese valor referencial? No, ¿no? Solamente tiene una antigüedad máxima de 9 meses. Y si ya pasó el tiempo, nos podemos preguntar, ¿qué ocurre ahí? ¿Ya no hay convocatoria? Pues tendría que ocurrir una actualización de los precios, ya sea del expediente técnico o ya sea de una nueva indagación de mercado por parte de logística. Su naturaleza, por lo general, es que el valor referencial es público, ¿no? Con ciertas condiciones que ya se requiere que sea reservado, pero por lo general es público, ¿no? Reservado ya es cuando se tenga o se desarrolle temas de manera más secreta o que el Estado a través quizás de su Ministerio de Defensa está adquiriendo cosas y que mayormente prefiere mantenerlo en reserva. ¿Sí? A ver. En la siguiente PPT se muestra la siguiente interrogante, que dice,
¿Qué es la indagación de mercado y quién lo realiza? Pues esta combinación de preguntas se desarrolla, o ¿qué significa? Que es las averiguaciones o la interacción que hace la entidad con el externo, es decir, con los proveedores. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? La finalidad principal es determinar el valor de la contratación, ¿no? Sobre los requerimientos o las necesidades generadas o formuladas por las determinadas áreas usuarias. Ahora, ¿quién lo realiza? Pues el OEC, es decir, la Oficina de Logística de cada entidad pública. Ahora, ¿la indagación solamente determina el valor de la contratación? Pues no. También tiene otros componentes que es sumamente importante que se conozca y se sepa, ¿no? Que en ese caso, ¿qué contiene? La pluralidad de marcas y postores, ¿no? La pluralidad de marcas, ¿en qué sentido? Cuando tú quieras lanzar la adquisición de un determinado bien, entonces vas al mercado, interactúas con el mercado y tú allí ya puedes percibir o ver qué tan variada o qué tan restringido está ese requerimiento por parte del usuario. Y allí podrían surgir los ajustes en el cual el proveedor interactúa con la entidad, en el cual la área usuaria, bueno, lógicamente a través de un análisis y una evaluación, podría considerar el ajuste necesario. ¿Sí? Ahora, en este caso hay que tener presente que los requerimientos, por lo general, nunca muestran una marca en su contenido. Es decir, está prohibido por norma expresa. Tener cuidado ahí cuando las entidades, quizás por desconocimiento, lanzan con una marca. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra finalidad trae consigo la indagación de mercado? En este caso es ver la posibilidad de distribuir la buena pro. Ahora, ¿qué significa ese contexto? Pues puede ver el desarrollo de una situación, de un requerimiento en el cual la entidad, pues quizás lo que se estima o lo que se requiere comprar es muy amplio o muy complejo, ¿no? Entonces, puede ser que el logístico, ¿no?, determine que finalmente una sola empresa no puede ser la que satisfaga esa necesidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va, en su resumen ejecutivo, va a establecer que para adquirir ese bien o esa contratación puede haber más de una empresa para que haga el otorgamiento de una buena pro y consigo firme contrato. ¿Sí? Y la última, digamos, contenido importante que es que en el caso cuando haya solamente una sola marca, en este caso solamente se determina o se orienta a la pluralidad de los postores. ¿Sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque en algunos casos las entidades a través de logística, quizás en su desarrollo de estudio de mercado, ellos tengan esa oportunidad de evitar que los procedimientos no se queden desiertos, ¿no? Entonces, si el logístico, ¿no?, dentro de su indagación determina o él analiza que ese requerimiento está muy alto en sus contenidos, de sus requerimientos, sus requisitos, las condiciones, o quizás no existe en el mercado ya ese producto. Entonces, esa es la oportunidad para que de allí se desprenda una buena contratación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el expediente de contratación? El expediente de contratación tiene dos figuras o dos sentidos. En el sentido amplio, ¿no?, podría decirse que es un conjunto de documentación que trae consigo ¿desde cuándo? Desde el requerimiento, es decir, desde el inicio de la necesidad ya forma parte del expediente de contratación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de respaldar y justificar toda la actuación que se desarrolla en la contratación. Entonces, al decir en un término amplio, entonces podemos afirmar que es desde el requerimiento hasta la culminación del contrato a través de su ejecución. Ahora, como nota importante, hay que tener presente que el órgano encargado de las contrataciones es el que tiene a su cargo por la mayoría del tiempo, ¿no? Y que hay una excepción. ¿En qué periodo? Cuando interviene el comité de selección. Solo en ese caso, OEC se desliga del expediente, pero fuera de esa figura, OEC está en su custodia. Tener cuidado ahí, porque ante una pérdida o ante otro desarrollo que quizás puedan faltar documentos,
no duden que va a ir entre ellos la responsabilidad, porque así lo establece el propio reglamento. Cuidado ahí, señores. Ahora, ¿quién aprueba el expediente de contratación? Ahora, para aprobar el expediente de contratación, entonces ha tenido que pasar toda la secuencia que ya mencionamos. Es decir, ha tenido que ver un requerimiento, una indagación de mercado, un resumen ejecutivo y una vez que ya se cuente con el monto, se hace la certificación presupuestal, ¿no? La certificación presupuestal es un componente o es una secuencia para tener como requisito y aprobar el expediente de contratación, porque sin presupuesto, por más que uno necesita o quiera, no es factible aprobar ese expediente. Ahora, ¿dónde le establece? A través del artículo 42 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿quién aprueba? Pues el titular de la entidad es el que aprueba. O en su defecto, es el al que haya delegado esa facultad. Porque titular sí puede delegar ciertas funciones o atribuciones que la ley sí le establece, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Que el logístico ya tiene consigo todo el expediente armado. Entonces, una vez esté completo el expediente, él hace su trámite o su gestión y lo deriva al titular para que el titular, a través de una revisión previa, y si todo está conforme, finalmente aprueba ese expediente. Una vez aprobado el expediente, ¿qué continúa? Pues se tiene que designar al comité para que él, a su vez, ya haga la elaboración de los documentos, que en este caso son las bases, ¿no? O los documentos de procedimiento de selección, ¿no? Entonces, como le mencionaba, una vez aprobado, la entidad, a través del titular de la entidad, tiene que designar a ese comité o el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, acá nace la figura ya de lo que es quién está a cargo del procedimiento de selección. Entonces, hay esas dos supuestos, esas dos figuras, ¿sí? Que es a través del OEC y el comité de selección. Ahora, por norma, ya se ha establecido en qué momento es responsabilidad exclusiva del OEC, ¿no? Que en este caso son dos tipos de procedimientos que hablamos ya de las contrataciones directas y la comparación de precios. Más adelante se va a hacer mención más o menos en qué consiste y en qué se desarrolla estos procedimientos. Entonces, en lo que es el comité de selección, la norma también establece su obligatoriedad de uso o de utilización del comité. Tener cuidado ahí, porque he visto en algunos casos que hay entidades por desconocimiento que hacen que el OEC haga el desarrollo de una licitación pública, que en el cual por ley no le establece o no es competente para su desarrollo. Entonces, el comité de selección es, digamos, quien está a cargo de las licitaciones públicas, concursos públicos y selección de consultores individuales. Ahora, como pueden ver ahí, entre medio hay dos flechas y que hay allí dos tipos de procedimientos de selección, que es subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada. Hasta antes de la modificación, en este año que surgió en el reglamento, había esa distinción. Decía, ¿no? Para el caso de obras, en el caso de adjudicaciones simplificadas, puede haber un comité, ¿no? Y ya no le daba la posibilidad al órgano encargado de las contrataciones. Ahora, con la variación que ha habido, ya no distingue eso. No distingue el que la haga el OEC o que lo haga el comité de selección. ¿Sí? A ver, vamos a... Ahora, en este caso ya, una vez se determine quién va a conducir el procedimiento, ya sea el OEC o ya sea el comité de selección, en este caso ya intervienen los famosos factores de evaluación, ¿sí? Entonces, el factor de evaluación está a cargo del comité de selección cuando hace la elaboración de las bases o del procedimiento de selección como tal. Entonces, existen varias figuras de lo que son los factores de evaluación. Acá se va a mencionar algunos en el cual se utiliza, que es el precio, ¿no? El precio es uno de los factores que es el más utilizado y que es obligatorio, también precisarlo, por su obligatoriedad para su uso propiamente. Ahora, hay que tener en cuenta que los factores de evaluación son opcionales o facultativos. Es decir, si un postor o una persona que está participando en un procedimiento de selección, si él desea, no podría
digamos, acceder a eso, pero ya no obtendría ninguna condición en el procedimiento, es decir, saldría, en ese caso, descalificado o en el sentido que ya no pasaría a la siguiente etapa que se va a explicar más adelante. Otro factor que se ha considerado por la norma es el plazo de entrega, ¿no? Que está orientado a lo que son los bienes y que finalmente lo que se busca es ahorrar o que el postor ofrezca un plus o una reducción de su plazo en el caso de la ejecución o la prestación que se quiere dar, ¿sí? Ahora, en el caso de la garantía ya comercial, de cierta manera también se repite y que en este caso ocurre para bienes, ¿sí? Es decir, allí, digamos, la entidad dentro de un determinado bien, hablemos de un televisor, por poner ejemplo, la entidad ha establecido que ese bien se requiere una garantía de 1 año. Entonces, con este factor de evaluación, como les mencioné, es algo opcional. Entonces, la entidad, a través del comité de selección, determina y considera que aquella empresa o persona que oferte una garantía adicional va a obtener un puntaje y que eso finalmente le va a ayudar a obtener un mejor orden de prelación. Ahora, el siguiente factor es la sostenibilidad ambiental y social. Como se mencionó en la clase anterior, una de las cosas que el Estado, a través de su normativa, ha impulsado ya el desarrollo de buenas prácticas, en este caso ambientales y sociales. ¿Sí? Entonces, a través de ello es que ocurren ya las certificaciones ISO. Entonces, con las certificaciones ISO es que la entidad, a través de este factor de evaluación, le da un puntaje a aquella empresa que acredite o obtenga dentro de su empresa esa certificación ISO, ¿no? El otro factor es ya la protección social y el desarrollo humano. Aquí básicamente ya está orientada al tema de la violencia, a las personas con discapacidad. También da esa posibilidad del reglamento de brindar un puntaje a aquellas empresas que tengan consigo, ¿no? Y la acreditación correspondiente por el ministerio, ¿no? Para su obtención de su puntaje adicional. El siguiente factor, que es ya la integridad en la contratación pública. Aquí también intervienen los famosos, las certificaciones ISO. ¿Sí? Entonces, allí básicamente ha tenido que ocurrir previamente ya esa obtención de certificación si es que quisiera el postor obtener ese puntaje. Ahora, todo este desarrollo del precio hacia abajo, todos son opcionales. El precio sí es obligatorio. Y por último, lo que es la metodología propuesta. Estos son utilizados para lo que son ya los servicios, ¿no? En caso de perfiles, todo eso. Entonces, la entidad también establece eso cuando el proveedor, ¿no? Cuando oferta, básicamente da una metodología o propone un desarrollo de cosas para que obtenga un puntaje adicional. Este factor es muy controversial y que mayormente no es tan recomendable su utilización porque podría verse en un supuesto de una acción de control que hayas querido favorecer a alguien o a una empresa. Entonces, en la práctica, sí se utiliza porque el reglamento establece, pero hay que tener mucho cuidado en su uso. Ahora, haciendo un recuento ya del procedimiento que hace el comité de selección o el OEC, ¿no? Ya cuando ya está designado por el titular, ocurren ciertas acciones como se muestran en la diapositiva, ¿no? Que es, cuando ya se designa el comité, que es conformado, ¿no? Básicamente por 3 personas. Ahora, aquí hay que tener presente algo, ¿no? En el caso de bienes y servicios, si bien es cierto, son 3 personas, ahora la obligatoriedad que establece es que sí o sí tiene que haber alguien de logística. No necesariamente el jefe, pero sí alguien de logística, porque si no ya se vería en un supuesto de nulidad. Hay que tener cuidado allí. Ahora, en el caso ya de obras, ya establece ciertas condiciones un poco más estrictas, que es que de los 3 miembros, uno que sea del OEC o logística propiamente, y 2 personas que tengan el conocimiento técnico. Como se mencionó quizás en la clase anterior, pudieron recordar, es decir, ¿quién representa el conocimiento técnico? El área usuaria. Hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Entonces, una vez designado el comité,
En este caso ocurre ya la acción propia, que es la notificación, la recepción del expediente de contratación por parte del OEC. Es decir, una vez designado el OEC, como ya está aprobado el expediente, se va y dice, tome señor comité, acá está el expediente, ustedes ya hagan uso de esto para que continúen y hagan el desarrollo de su actuación como le establece la norma. Entonces, una vez recepcionado el comité, en ese caso, una vez recepcionado el expediente, el comité se instala a través de un acta. Hay que tener presente que todo el desarrollo del comité de selección se hacen a través de actas. Y el acta propiamente es el documento que plasma todos los acuerdos que se hayan desarrollado por unanimidad o por mayoría. ¿Sí? Unanimidad, cuando de los 3 miembros del comité, todos están de acuerdo en una decisión. Y por mayoría es cuando 2 de los 3 están de acuerdo y la otra persona no lo está. Ahora hay que tener cuidado cuando la persona no está de acuerdo, tiene que justificar. No solamente el hecho de decir, no, yo no quiero o no estoy de acuerdo, siempre tiene que estar plasmado propiamente en el acta ese sustento por qué no está de acuerdo, debidamente motivada. Ahora, una vez instalado el comité, ocurre ya la elaboración de las bases. ¿Sí? Entonces, muchas veces, ¿no? El comité, quizás por una situación de generar ese apoyo o ese sustento o ese soporte en otra área, es que puede pedir el apoyo y las áreas están obligadas a brindárselo. ¿Sí? Y entonces, una vez que elaboran las bases, ¿qué se hace? Se hace una acta de elaboración de bases. ¿Sí? Hay que tener cuidado aquí. La recomendación general que podría darles acá es que antes de que procedan a querer aprobar unas bases o hacer su propia acta de elaboración, tengan mucho cuidado y revisen en contexto todo el expediente de contratación. ¿Por qué le digo eso? Porque si en algún momento hubiera un error, ¿no? U otra omisión que haya faltado en el expediente, también les van a sumar a esa responsabilidad por no haber advertido en su momento esos hechos. ¿Sí? Entonces, una vez ya elaboradas las bases, pasa a la secuencia de la aprobación de las mismas. Ahora, ¿qué contiene? Que contiene las bases, ¿no? Y el documento en el cual es requerido y aprobado por parte del titular de la entidad. Entonces, como pueden darse cuenta, que el titular de la entidad aparece e interviene en cada secuencia del proceso de contratación. ¿Sí? Entonces, una vez ya aprobado, se da por finalizado propiamente, en este caso, los actos preparatorios, ¿no? Y trae consigo ya la fase de selección. ¿Sí? Entonces, la fase de selección ya es el desarrollo propio y es la interacción propiamente entre la entidad con el externo a través de los proveedores. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de obtener una persona o una empresa que gane y que pueda satisfacer la necesidad expuesta a través del área usuaria. Ahora, ¿qué es un procedimiento de selección? Pues ese interrogante obedece, en este caso, a un desarrollo de procedimientos como tal, en el cual está conformado por un conjunto de actos, ya sea administrativos o, en su defecto, hechos administrativos. Entonces, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio ya con la convocatoria que se va a explicar más adelante, la entidad ya expone todos esos actos administrativos, ¿sí? A través de la documentación, que son las bases propiamente, en este caso también lo que son el desarrollo de hechos, como el resumen ejecutivo, que también es público. En el caso ya de obras, también se publica el expediente de contratación. Entonces, una vez se desarrolla ya esos actos y hechos, tiene la finalidad principal el de seleccionar a una persona natural o jurídica, ¿no? Para que dé como ganadora y que finalmente se cierre o se contemple en un contrato, ¿no? Porque eso finalmente es lo que persigue una contratación, ¿no? Que se suscriba un contrato y que con ello ya se dé inicio a la ejecución como tal de la necesidad expuesta por la entidad. Entonces, para determinar un procedimiento de selección, pasa por 3 elementos o 3 condiciones muy importantes.
Aquí hay que tener mucho cuidado porque se ha visto en algunos casos que las entidades, quizás por desconocimiento, no han sabido plantear bien sus objetos, ¿no? O cómo ellos lo convocan. Entonces, para determinar un procedimiento se compone por tres elementos, ya sea el objeto, es decir, si la entidad define un bien, un servicio y una obra, desde allí ya se va orientando. El segundo elemento ya es el factor, el valor referencial o valor estimado. Entonces, allí ya interviene el costo, el valor como tal de la contratación que se requiere adquirir o contratar o ejecutar en su defecto. Y el tercer elemento, que es importante, que quizás muchos no lo conocen, que es la mayor incidencia porcentual. Ahora, ese término está orientado o se refiere básicamente cuando hay una necesidad y que trae consigo algo mixto en el sentido de que intervienen bienes e intervienen servicios. Por citar un ejemplo, podríamos hablar de un servicio de pintura que quiere hacer la entidad, ¿no? Con su fachada, ¿no? Entonces, la entidad, a través del área usuaria, él considera y ha establecido que para el servicio de pintura se va a requerir en un solo requerimiento el servicio como tal y la adquisición de los insumos o los materiales, que es la pintura, la brocha u otros materiales que intervengan. Entonces, en ese caso puede surgir el dilema. ¿Cómo lo convoco? ¿Por bienes o por servicios? Entonces, para eso el reglamento ha establecido esta condición. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Entonces, cuando la entidad hace la indagación de mercado, tiene que determinar que de los elementos que componen ese requerimiento, ¿cuál es el que tiene mayor valor? Si el total de los bienes o el total de los servicios. Entonces, el que mantenga o que tenga mayor porcentaje, allí va a salir el objeto, ya sea por bienes o ya sea por servicios. ¿Sí? Eso hay que tener presentes en el caso del mayor incidencia porcentual, porque en algunos casos se ha visto que la Contraloría ha intervenido bajo esas responsabilidades por no haber determinado correctamente el procedimiento. Ahora, aquí podemos ver ya en pantalla que ya establece los topes. Esos topes son publicados a través de la ley de presupuesto por cada año y consigo OCE hace un recuento y desarrolla esta publicación. Esta publicación lo hace OCE normalmente inicios de año o fines de cada año para un siguiente ejercicio. Entonces, en esta, como se puede mostrar, estos son los topes para el año 2020, es decir, para este año. Y está desarrollado o expresado en moneda de soles. Entonces, aquí básicamente está en el identificar y cómo se va a convocar un procedimiento, ¿no? Como se puede mostrar, en la primera columna, acá están todos los procedimientos de selección por convocar, ¿no? Que es las licitaciones públicas, los concursos públicos, las adjudicaciones simplificadas, las contrataciones directas, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y la selección de consultores individuales. Entonces, aquí hace la clasificación por objetos, como se puede mostrar, ¿no? De bienes, servicios con sus clasificaciones que se mencionó al inicio y obras. Entonces, los topes para establecer cada procedimiento está expresado en soles, ¿no? Si una entidad quiere convocar un bien, va a tener que verificar que el monto obtenido del estudio de mercado, ¿no? que por ende salió el valor estimado, tiene que ver dónde está ubicado. Y de acuerdo a la ubicación, se va a establecer la convocatoria, ya sea a través de una licitación pública o adjudicación simplificada. En este caso establece que para licitaciones públicas tiene que ser igual o mayor a 400,000 soles. Aquí, en este cuadro, también permite ya ver y tomar conciencia en qué momento se interviene con una licitación pública. Entonces, como se puede mostrar, en el caso ya de licitaciones públicas solamente aparecen bienes y obras, no en servicios. Hay algunas personas que aún tienen esa confusión. Licitación pública no es para servicios. ¿Qué interviene en servicios? Lo que es concurso público, porque establece el similar monto que bienes, ¿no? Es decir,
igual o mayor a 400.000. ¿Un concurso público es para bienes? La respuesta es no. Y para obras, de igual manera, no está permitido. En el caso de adjudicación simplificada, acá establece ya topes mínimos y topes máximos, ¿no? Entonces, va desde 34.400, que básicamente está expresado en el tipo de UIT de este año, ¿no? Porque la regla general es que para que intervenga la ley, tiene que ser superior, ¿no? A 8 UITs, ¿sí? Entonces, de 34.400 hasta menor a 400.000, aplica las AS, y las AS ya intervienen en todos los objetos, es decir, en lo que se requiere bienes, en lo que se requiere servicios o en obras. Pero aquí sí establece ya una escala diferente, ¿sí? En el caso ya de obras, para lo que son adjudicaciones simplificadas, se hace de 34.400, que es mayor a 8 ITs, hasta 1.800.000, ¿no? Hasta menor a 1.800.000. Entonces, si supera este tope, ya estamos hablando de una licitación pública. Entonces, hay que tener cuidado aquí al momento que determinamos los procedimientos, ¿no? Ahora, en lo que es comparación de precios, básicamente ya acá establece ya un tope más reducido, ¿sí? Por su misma naturaleza, que es su objeto, los bienes que se compran, solamente establece un tope menor, que es de 34.400 hasta 64.500, ¿no? Y solamente eso se utiliza para bienes y servicios en general. Entonces, este cuadro es muy importante. Yo normalmente sugiero que las entidades siempre lo manejen incluso pegado hasta en sus paredes o en sus escritorios, porque a través de eso te permite, digamos, ir asociando ya, familiarizándote con los términos y temas. Ahora, ¿qué tipos de procedimientos de selección existen o hay? Aquí ya vamos a hablar propiamente ya de la licitación pública. Como se mencionó, la licitación pública tiene sus propias características, sus propios componentes, y en qué caso interviene cuando son bienes y obras, no en otro momento con un determinado tope o monto, ¿sí? En el caso ya de concursos públicos, ¿no? Como bien se estableció ahí, son para procesos cuando ya su monto es elevado, fuerte, mayor a 400.000, ya interviene un concurso público. ¿Para qué es? Para solamente servicios, no es para otro objeto. En el caso ya de la adjudicación simplificada, es para los tres elementos o tres objetos, ¿no? Bienes, servicios y obras, cada uno con sus particularidades. En lo que es ya selección de consultores individuales. Este es un término nuevo que el Estado estableció, ¿no? Quizás con la oportunidad o la finalidad de poder desarrollar ya contrataciones de servicios especializados con personas propiamente naturales, ¿no? O que sea por una sola, no nota expresada o requerida para grupos o para equipos de trabajo. ¿Quieren intervenir? A ver, por favor, apagar sus audios. Gracias. Ahora, el quinto procedimiento, que es la comparación de precios. La comparación de precios es un tipo de procedimiento que básicamente está orientada a contrataciones sencillas. Todos los procedimientos son convocados en el SEACE para su selección de proveedor, a excepción de, digamos, comparación de precios. ¿Por qué? Porque en este caso el logístico directamente hace ya la indagación, la invitación, la cotización, y finalmente él determina y lo formaliza en el SEACE. Pero no es para seleccionar, sino para formalizar la contratación ya realizada previamente. Y solamente aplica para bienes o servicios comunes, y que se va a mostrar más adelante. Ahora, en el caso ya de subasta inversa electrónica, es el desarrollo de una contratación que, como su término dice, es el hecho de subastar, ¿no? Normalmente en una subasta pública de remates ocurre lo contrario acá. ¿Por qué? Porque en las subastas públicas el que ofrece más gana. En el caso de la subasta inversa electrónica, el que ofrece menos precio es el que gana. Ahora, hay una relación de bienes
que están incluidos en la subasta inversa, ¿no? Que son materiales de construcción, por lo general, están lo que son los combustibles, también están expresados ahí, y otra relación de bienes comunes que ya tienen su ficha técnica aprobada. La entidad siempre tiene que verificar antes de lanzar una convocatoria si estos bienes están incluidos en la lista de bienes comunes, porque si no, se verían también involucrados en dificultades o problemas más adelante. Ahora, el séptimo procedimiento es concurso de proyectos arquitectónicos. Este proceso o este procedimiento no es muy utilizado actualmente, pero es un término nuevo que básicamente establece una modalidad o una condición más especial, porque de los 3 miembros que conforman un comité por lo común, aquí conforman, en este caso, 6 personas, y que requiere la presencia de arquitectos, porque aquí hacen diseños propiamente, ¿no? Es decir, está orientada propiamente a lo que es inversión, a proyectos, ¿sí? Ahora, el octavo procedimiento son las contrataciones directas, que por bien es cierto, este año han hecho el boom a través de las contrataciones por el tema de la pandemia. ¿Sí? La mayoría de entidades ha hecho uso de este procedimiento, ¿sí? Ahora, estas contrataciones directas existen una relación de supuestos. La que se ha utilizado en este caso son la de emergencias, ¿sí? Entonces, cuando hay una emergencia, se activa esto. Entonces, el Estado prevé esa opción que cuando haya una determinada necesidad urgente por contratar, se haga uso de esta contratación directa. Esta contratación directa tiene todo un desarrollo de acciones que están en el artículo 100 y 101 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Otro supuesto que también se utiliza muy bien acá es el desabastecimiento. Es decir, una entidad por X motivos no contiene, por hablar un ejemplo, en una municipalidad, ¿no? Llega a inicios de año y ya estamos en marzo, abril, y la entidad no trae consigo o no adquiere lo que es el vaso de leche, ¿no? Entonces, esos insumos son necesarios y urgentes, ¿no? Porque traen consigo todo un desarrollo de programa social, de beneficio a la ciudadanía. Entonces, si finalmente la entidad considera que no va a lograr con los plazos y por X motivos no ha cumplido, podría optar por la contratación directa bajo el supuesto de desabastecimiento. Pero si las contrataciones directas, por ejemplo, se convocan al SIACE, pero por lo general ya tienen una persona que ha ganado en ese proceso, ¿no? Es decir, la fase de selección se omite. Normalmente, logística, como se mencionó, es el responsable de realizar esa contratación directa. Entonces, él hace la invitación, el reglamento prevé una sola, pero la recomendación es que lo hagan con más personas por un tema de acciones de control que te puedan generar problemas más adelante. Ahora, aparte de estos 8 procedimientos, existen métodos especiales, ¿no? Que en este caso ya está establecido lo que es acuerdo marco. Acuerdo marco no es otra cosa más de que la entidad va a través de la plataforma de Perú Compras y establece allí su adquisición, porque eso ya existen proveedores seleccionados previamente ya por esa entidad, que es Perú Compras, y finalmente ellos van y ofertan y con la persona o la empresa que dé mayor precio o condiciones, dan por ganador. Es una metodología más práctica, no requiere un procedimiento de selección, pero sí existe una determinada cantidad de bienes que ya están establecidos. No todos los bienes, solamente los que ya están dentro del catálogo electrónico. Asimismo, también existen formas especiales que establece, ¿no? la ley, que es a través de encargos o las compras corporativas. Los encargos, lo que se ha visto comúnmente este año es que a la entidad adscrita al MINSA, que es Senares, normalmente le han encargado lo que es compra de oxígeno, en el caso de los hospitales, compra de medicina, en el caso de las redes, en el caso ya de los centros de salud, ¿no? Las direcciones regionales de salud. Entonces, son situaciones que establece la ley con la finalidad de ahorrarse quizás el tema ya del tiempo y por tal el precio. Porque al ver una gran magnitud de personas o entidades que lo integran,
normalmente ya resulta más beneficioso, o el tema de la escala, ¿no? Y lo que es la compra corporativa es un término que está en la teoría, pero que en la práctica no ocurre mucho, no ocurre mucho, ¿no? Si desde el año 2016 se ha activado eso a través de Perú Compras, pero que las entidades, por X motivos, no consideran hacer uso de esas compras corporativas. Bueno, después ya de haber dado un pequeño break, bueno, cada uno en tres casas, vamos ya a desarrollar parte ya de la fase selección. Quizás para muchas personas puede ser muy útil el aprender y conocer todos estos temas de las etapas y los plazos. Ahora, por un tema de tiempo, se va a desarrollar solamente los principales procedimientos que en el cual, de acuerdo a la estadística que maneja los datos abiertos de OCE, ¿no? Son lo que son licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, y en el cual ya se va a dar un breve repaso ahora, ¿eh? A ver, en lo que es licitaciones públicas, como les mencioné, está orientada a lo que son bienes y obras, ¿no? Y propiamente está a cargo del comité de selección. Ahora, como se puede mostrar aquí, tanto la licitación pública como el concurso público, su estructura a través de sus etapas son muy similares, por no decir iguales, ¿no? Pero en lo que es concurso público, solamente servicios en general. Recordemos que un concurso público se puede dar a través de los tres tipos de servicio, ¿no? Que son servicio en general, servicio de consultoría en general y consultoría de obra. En este caso, la que coincide, ¿no? Entre la licitación y el concurso solamente es la de servicio en general. ¿Y qué encontramos aquí en servicio general? Servicio de limpieza, vigilancia, servicio de copias, servicio de escaneado, servicios de pintura, lo más básico que podría ocurrir, ¿no? Y en el caso ya de licitación pública, como se mencionó, es para bienes y para obras, ¿sí? Entonces, aquí se muestra todo el detalle que ocurre en un procedimiento de selección, desde su convocatoria hasta su otorgamiento. Ahora, por norma, por lo que antes había bastante desorden en lo que es plazo, se ha establecido ya, ¿no? Una secuencia lógica en tiempos, ¿sí? Y que ha establecido que tiene que ser mínimo 22 días hábiles. Que en la práctica, si revisamos el SEACE, vamos a poder mostrar que aún así hay entidades que requieren o demandan de más tiempo para sus contrataciones. Entonces, ya haciendo mención a la convocatoria, ¿en qué consiste la convocatoria? Básicamente es en que el comité, ¿no? Una vez ya aprobadas las bases, ya está dispuesto para que se haga ya la acción como tal. Ahora, a través de un acta, el comité decide y aprueba la convocatoria. Entonces, con esa aprobación del acta, el comité lo deriva a logística para que logística ya, a través de su operador del SEACE, inicie esa acción de la convocatoria. Entonces, retomando, la convocatoria se hace a través del SEACE, ¿sí? Entonces, el SEACE básicamente ya es el sistema único que utiliza por parte del régimen general de las contrataciones para hacer las convocatorias y el desarrollo del procedimiento de selección. Entonces, una vez convocado, ya se da marcha y se inicia la competencia como tal, ¿no? Para efecto de los proveedores. Entonces, una vez ya convocado, pasa al día siguiente ya el registro de participantes. Ahora, ¿hasta cuándo se puede inscribir uno? Hasta un minuto antes de la presentación de ofertas, por lo que ahora todo es electrónico. Ahora, para inscribirse, ¿hay algún pago? Pues no, es gratuito. Toda persona que tenga sus requisitos que se mencionó al inicio, que es su RNP de acuerdo a su objeto, puede hacer participante en ese momento. Entonces, un proveedor, ¿en qué momento deja de ser proveedor? Cuando se inscribe y pasa a la otra condición que es participante. ¿Sí? Entonces, entre este desarrollo de la registro de participante, ¿qué te permite o qué te da la opción de acceder a la siguiente etapa, que es la formulación de consultas y observaciones? Entonces, esta etapa de consultas y observaciones es básicamente ya el desarrollo que los proveedores tienen esa opción, es decir, la ley establece el espacio para que
todos los participantes que después de haber revisado las bases, ya sea de bienes y de obras, y si ellos consideran dentro de su criterio, conocimiento, que haya una vulneración, tienen que exponerlo a través de esta formulación de consultas y observaciones. Para ello hay una directiva que establece OCE. Pero bueno, ahora todo ya es de manera electrónica, ¿no? Ahora, entonces, desde la convocatoria hasta la formulación de consultas hay un plazo, es decir, nadie o ninguna entidad podría, digamos, establecer en su cronograma un plazo menor, que son los 10 días hábiles, ¿sí? A partir del día siguiente de la convocatoria hasta el último día para la formulación. Ahora, una persona que no se ha inscrito como participante, ¿puede formular la consulta? ¿Qué creen ustedes? A ver, la respuesta es no. Solamente pueden acceder a ese registro aquellas personas que se hayan inscrito como tal. Si no, va a generar una denegatoria o que no genera validez legal sus pedidos. Ahora, una vez ya generada todo el desarrollo de las consultas, ¿no? De los proveedores, digamos, uno de los supuestos que puede ser común acá es que la entidad requiere una cantidad desproporcionada entre la naturaleza, hablemos de una obra, digamos, hay pequeñas obras que podríamos decir son de 500,000, pero sin embargo la experiencia que piden al residente son de 8 años, 5 años. Entonces, allí justamente ya se establece una desproporción y que ya es materia de observaciones, ¿sí? Entonces, solamente por citar un ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de estas consultas, el proveedor en lo que es obras, es su oportunidad de hacer cuestionamientos al expediente técnico en su contenido. ¿Por qué? Porque si por la suerte, ¿no? Que se le da, puede ganar una obra y después él quiere hacer cuestionamientos al expediente técnico, ya le va a ser muy tarde. Es decir, su etapa correspondiente que pudo hacer todas esas observaciones es en la etapa de formulación de consultas. Por eso que la ley establece un plazo mínimo de 10 días hábiles, ¿no? Para que haya ese espacio mínimo y que los proveedores puedan tener, ¿no? El tiempo de revisar y hacer las consultas correspondientes. Entonces, una vez formulado, la entidad establece un plazo máximo que es de 5 días hábiles para que absuelva, ¿sí? Entonces, ya, cuando ocurren ya las observaciones, dentro del desarrollo interno como comité, muchas veces pasa que por motivo de las observaciones van y lo derivan al área usuaria, ¿no? En su condición de propietario de ese requerimiento y él haga su apreciación o dé una respuesta, ¿no? Y a esa respuesta de su observación puede darse que lo acogen, no lo acogen o lo acogen parcialmente, ¿sí? Entonces, si ocurriera una modificación, el reglamento prevé que se tiene que aprobar nuevamente ese expediente con la autorización del área usuaria. Entonces, una vez absuelto, aquí actualmente el reglamento unió que antes eran dos etapas, ahora está unido en una sola acción, que es la de absolución de consultas, observaciones e integración de bases, ¿no? La absolución, como se les mencioné, básicamente es publicar todo el pliego de absolución que la entidad a través del comité expone abiertamente en el SEACE. Va a haber el espacio para poder verificar y dar una revisión cómo interactúa el SEACE, ¿no? Que está en la parte última de esta ponencia. Entonces, una vez ya absuelto, publicado, en ese mismo acto se publica la integración de bases. Entonces, todas las modificaciones que hayan generado el producto de una absolución tiene que ser recogido en las nuevas bases del procedimiento. Entonces, esa integración de bases se denomina como las reglas definitivas del juego. Así lo establece el Tribunal de Contrataciones. ¿Por qué? Porque a través de eso ya se establecen los requisitos, las formas en el cual los proveedores van a tener que presentar sus ofertas. Ahora, en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, en el reglamento o en la normativa establece
una situación opcional, ¿no? Porque no es obligatorio. Entonces, como se muestra acá en el PPT, hay una opción de solicitar la elevación de, en este caso, las consultas y la integración de bases al OCE, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de que OCE se pronuncie en un sentido y a la vez de una nueva integración. Como les repito, no es en todos los casos, va a depender de aquellos participantes que no se hayan visto satisfechos de la absolución que haya dado la entidad. Es decir, si uno es consciente que están vulnerando, ¿no?, un determinado extremo de las bases o del reglamento u otra norma que establezca obligación, el proveedor puede, ¿no?, hacer uso de su derecho elevando esas bases. Ahora, ¿tiene un plazo? Sí, tiene un plazo. No es que solamente en el momento que se le ocurre va a elevar, no. Hay un plazo que son de 3 días hábiles siguientes de publicada la absolución en el SEAS. Entonces, aquí también hay que hacer mención que hasta el mes de mayo de este año era gratuito. Actualmente ya hay un costo de por medio que está establecido a través del TUPA de OCE. Ahora, entonces, una vez ocurra esa elevación, de ocurrir lógicamente, el OCE hace una evaluación integral de una manera muy imparcial y básicamente verifica si el proveedor tiene o no la razón, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no?, saca su pronunciamiento y publica las nuevas bases. Ahora, para ello, OCE tiene un plazo, ¿no? Y el plazo es máximo de 12 días hábiles. Entonces, si hubiera ocurrido la solicitud de elevación, ¿no?, o se tiene que hacer la publicación en el mismo se hace, ¿no?, dentro de ese periodo, las nuevas bases integrales y por ende las nuevas reglas definitivas del juego o las reglas de la contratación a requerir o contratar. Entonces, si no ocurriera eso, el reglamento prevé que después de la absolución hay un plazo de 7 días hábiles para la presentación de ofertas. Eso ocurre cuando no haya habido la elevación, ¿sí? Cuando no hay elevación, después de la publicación de las bases integradas, son 7 días más que tienen los proveedores para presentarse y ya formar parte de los postores. Entonces, como se está dando cuenta acá, la figura va cambiando en conceptos, ¿no? Es decir, un proveedor forma parte de o se convierte en participante cuando se inscribe. Ahora, si es que después de haber verificado el contenido de las bases, él considera que está cumpliendo y arma su oferta y lo presenta a través del SEACE, ya se convierte en postor, ¿sí? Entonces, la presentación de ofertas ya propiamente, como lo mencioné, es a través del SEACE de manera electrónica con sus accesos correspondientes de los proveedores. Entonces, una vez presentado, ya pasa a la siguiente etapa, que es la evaluación de ofertas. Aquí hay que tener presente que una de las situaciones que por las cuales ocurren muchos fracasos de los proveedores en la presentación es que no contienen o no saben formular o presentar sus ofertas. Entonces, de todo el desarrollo de las etapas, en lo que genera más controversia, polémica, son entre las últimas 4 etapas, ¿no? Que es desde la presentación, la evaluación, la calificación y el otorgamiento. Cada una de ellas hace un desarrollo de acciones y conjunto de documentos que se generan como tal. Más adelante voy a dar muestra ahí de cómo se hace y qué contiene cada una de esas etapas. Al menos las más importantes, como les menciono, ¿no? Que es desde la presentación de ofertas hasta el otorgamiento. Ahora, en lo que es el concurso público ya de consultorías, es decir, consultorías de obra y consultorías en general, establece, digamos, la figura es muy similar al concurso público anterior que se mostró, a diferencia ya de que las etapas, su ubicación varían al último. Es decir, desde la convocatoria hasta la presentación no hay ninguna variación, ya sea en el tiempo o las condiciones. Es decir, también podría elevarse a OCE. Ahora, aquí es donde empieza a cambiar ya, ¿no? Primero se califica y luego se evalúa. Hay esa variación. Es decir, para los que quizás un poco conocen el tema de contrataciones,
Este es el procedimiento clásico que existía ya hace algunos años atrás. Entonces, primero se califica y luego se evalúa para que finalmente haya un ganador a través de la publicación del otorgamiento. Más adelante también, como les mencioné, voy a dar mención sobre la secuencia y un pequeño ejemplo para que quizás nos ayude a entender esto. Ahora, al hablar ya de la adjudicación simplificada, como les mencioné, este procedimiento está orientado a los tres objetos, es decir, bienes, servicios y obras, ¿no? En el cual, de acuerdo a su monto, se establece, ¿no? Qué le corresponde, ya sea en el caso de obras, que es en este caso 1.800.000 o 400.000, ¿no? Hasta el tope, en el caso de bienes y servicios, como se mostró en los PPTs anteriores. Como se puede ver acá, ¿no? Como les mencioné, la entidad hace la convocatoria de las AS para las tres figuras generales, que son bienes, servicios y obras. Ahora, las etapas y los plazos se muestran aquí, ¿sí? En el caso ya hay una distinción tanto en bienes, servicios como obras. Siempre el tema de obras tiene sus ciertas particularidades. Entonces, la convocatoria se desarrolla de manera muy similar en el tema del SEACE, ¿no? Con la publicación de las bases y se inicia ya el desarrollo de las etapas. Ahora, aquí sí ya es un poco más concreto, ¿no? Es decir, pasa la inscripción de participantes y el tiempo ya se reduce, ¿no? Por su mismo término que dice, es adjudicación, simplificada, es decir, simplificas tiempos y requisitos. Entonces, aquí ya, entre la convocatoria y la formulación, establece que debe haber un mínimo de 2 días hábiles. Ojo, es bienes y servicios, no para obras, tener en cuenta ahí. Entonces, una vez ya sueltas las consultas, pasa a la etapa de presentación de ofertas. Y aquí el plazo también es reducido, como se muestra, ¿no? Que son de 3 días hábiles. Ahora, a diferencia de los concursos y las licitaciones públicas, aquí no ocurre la elevación al OCE, es decir, no hay esa posibilidad, ¿no? Por lo que todo, como les mencionaba, está reducido. No existe posibilidad que los participantes puedan cuestionar en ese sentido. Entonces, una vez ya se presentan las ofertas, continúan las etapas que se explicó al inicio, ¿no? Que son el tema de la evaluación y la calificación de propuestas. Y finalmente se determina quién da por ganador a la buena pro. En el caso de obras, son las mismas etapas, pero los plazos varían. Es decir, desde la convocatoria hasta la formulación ya no son 2 días hábiles, sino 3 días hábiles, ¿no? Y entre la formulación a la absolución también hay una variación en el tiempo. Entonces, el restante de etapas se mantiene tal cual se mostró en la AS de bienes y servicios. Ahora, en el caso ya de comparación de precios, ¿no? Como les mencionaba, existen los 4 procedimientos más conocidos e utilizados, ¿no? Que es los que les mencioné y básicamente comparación de precios. Ahora, comparación de precios básicamente se da en el desarrollo de bienes y servicios distintos a consultoría, es decir, solamente para cosas puntuales, ¿no? Y que básicamente es una adquisición recontra reducida y prácticamente ya te hace un ganador sin haber pasado por una selección previa. Pero para ello hay condiciones que básicamente ha sido modificada a través del último decreto en el mes de este año, que es el 168-2020, ¿no? En el cual establece nuevas condiciones para convocar o hacer uso de ese tipo de procedimiento, ¿no? Que es que se cumplan las especificaciones técnicas o términos de referencia sin hacer alusión o la necesidad de fabricar, ¿no? O producir. Es decir, aquellos bienes que ya se muestran en el mercado, como se muestra ahí, por ejemplo, una cámara. Es decir, es algo que ya está definido y diseñado, ¿no? Podrías hablar de un televisor, no sé, un horno microondas, ¿no? Ciertas cosas que ya está prácticamente establecido. No hay mucho, digamos, condiciones que variar en el mercado. La otra condición es el hecho de que sean bienes existentes ya en el mercado. Es decir, no tiene que haber cosas por quizás crear, constituir, tendrían que ser necesariamente ya existentes, ¿no? Y la última
que básicamente se desarrollen en un plazo máximo de 5 días. Si es más, ya estaría fuera de esa figura. Esas son las tres condiciones que establece el reglamento, ¿no? Y tener en cuenta, pues, que aquí el producto del estudio de mercado tendría que llegar como un tope máximo de 64.000 soles, como se mostró anteriormente. Esa es la secuencia que ocurre en una comparación de precios. Es decir, pasa por un requerimiento del área usuaria, pasa en este caso a logística para que haga ya la interacción con el mercado a través de las solicitudes de cotización. Y una vez obtenga ya las respuestas, acá la condición y el reglamento dice que tiene que haber mínimamente 3 cotizaciones. Caso contrario, no aplicaría este procedimiento. Y la buena pro, que básicamente que está orientado a la oferta de menor precio ofertado, ¿no? Entonces, y posteriormente pasa por el informe de OEC. Puede hay que tener mucho cuidado porque finalmente el logístico es el que da fe, ¿no? Y establece todos esos cumplimientos de condiciones que se mencionó previamente, ¿no? Y como requisito general es que no esté, en este caso, impedido, ¿no? Que lo demuestre a través de una declaración jurada. Y básicamente, ¿no? Como se mencionó al inicio también es que tiene que tener con un RNP vigente, ¿no? Ahora, en el caso ya de un consentimiento de la buena pro, ¿no? Es decir, cuando ocurre un solo postor, es en el día de la notificación y cuando hay de 2 a más postores, que no es común, pero puede darse, es de 5 días hábiles de notificado. Aquí es un tema muy importante que se planteó en el desarrollo del curso, que es el rechazo de ofertas, que está establecida como tal a través del artículo 68 del reglamento. Ahora, este rechazo de ofertas es aplicado en todos los objetos, pero hace una distinción en particular en el caso de bienes, servicios y consultorías en general, a diferencia de obras. Es decir, en el caso ya de bienes y servicios, aplica en dos supuestos, ¿no? En dos situaciones. Cuando la oferta es presentada por debajo del valor referencial o que sea este superado. Como les mencioné en algún momento, el valor estimado, ¿no? Que es producto ya de la indagación, cuando se convoca, no es público, es decir, los proveedores no conocen. Por regla general es que no conozcan el costo, ¿no? De este valor. Entonces, cuando ocurre ya la presentación, ¿no? Es decir, existe el riesgo de que puedan ser rechazados, ¿no? Cuando su valor es por debajo, ¿no? Entonces, pero que ocurre previamente. La entidad, cuando verifica que el proveedor ha ofertado muy por debajo, esta entidad, a través del comité o el OEC, requiere que el proveedor haga una justificación o un detalle de todos sus componentes que conciernen a su oferta, ¿no? Con la finalidad de verificar si finalmente satisface o no las prestaciones requeridas, ¿no? Mucho tiene que ver acá ya el desarrollo de la explicación, ¿no? Una vez en mi experiencia yo pude ver que se adquirió un tema de semillas, ¿no? Se había requerido una compra de semillas y entonces el monto que se convocó, finalmente cuando hubo un proveedor, este proveedor digamos, lanzó su precio muy por debajo. Entonces, básicamente se generaba allí el riesgo, ¿no? Es decir, tú como entidad dices, eh, si la acepto, finalmente, de buenas a primeras, podría ser que en la ejecución él no me cumpla y me voy a ver en grave peligro. Entonces, allí justamente nosotros qué hicimos, a través de una carta se le requirió al proveedor que por favor haga la justificación debida por qué motivo él había ofertado demasiado bajo. Entonces, él nos explicó que básicamente él tenía su flota de transporte, es decir, él no requería un flete propiamente porque tenía sus propios carros, sus canters, sus fusos, que él mismo trasladaba sus semillas, ¿no? Y otro elemento que él también decía que él era productor propiamente, es decir, él no era un intermediario. Él era un ingeniero que se dedicaba propiamente y que para él ya tenía todo ese desarrollo de semillas como un costo estandarizado. Y finalmente se le dio la buena pro porque demostró, ¿no? De manera
muy responsable que él iba a cumplir, ¿no? Y que finalmente la ejecución se dio con éxito, ¿no? Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado y criterio también como entidad. Entonces, el otro supuesto que es cuando supera, ¿no? Ahora, supera, aquí sí tiene que ver más el tema presupuestal. ¿Por qué? Porque si finalmente recordamos que las entidades por lo general son escasas en recursos, rara vez será que hay entidades que diga yo tengo dinero de más, ¿no? Normalmente siempre hay más, en este caso, más demanda que la misma oferta, es decir, hay menos dinero que lo que se requiere prestar. Entonces, cuando ocurre ese supuesto, ¿no? Es decir, puede darse el rechazo cuando finalmente, después de haber gestionado la certificación, no se tenga el presupuesto necesario. Ahora, cuando se tiene la certificación, también pasa por otro filtro, que es el titular de la entidad. No solamente es suficiente el decir, sí tengo certificación, entonces ya le doy por ganador. No, también pasa por la formalidad de la aprobación del titular. Eso hay que tener mucho cuidado porque también se ven supuestos de que la entidad por desconocimiento no pasa por ese desarrollo o ese filtro, ¿no? Ahora, en el caso ya de ejecución de obras y consultoría de obras, acá sí existe ya una figura más determinada, que es el rechazo de las ofertas, ¿no? Esto ocurre cuando está por debajo del 90% o por encima del 110. Ahí no hay, digamos, mucho detalle que ahondar, ¿no? Si la entidad en la etapa de presentación de ofertas y admisión verifica que el proveedor ha presentado por debajo del valor, porque el valor sí es público, entonces él sí conoce el valor, sí sabe que realmente cómo son sus límites, entonces allí ya básicamente a sabiendas puede él verse involucrado en un rechazo. Entonces hay que tener cuidado igual. La recomendación sería siempre verificar hasta por las centésimas, porque si está por debajo de centésimas, también te vas a ver involucrado en un rechazo de ofertas, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, dentro de todas las etapas, las más polémicas, se podrían decir, dan en la etapa de la evaluación y calificación. En este caso vamos a desarrollar lo que son bienes, servicios y obras, a excepción de las consultorías. ¿Por qué? Porque las consultorías manejan otro esquema, ¿no? Como les mencioné. Es decir, aquí pasa por una admisión, evaluación, calificación y finalmente otorgamiento. Entonces, como se muestra allí en pantalla, la admisión no es otra cosa más que verificar, ¿no? Verificar los anexos, ¿no? Que están contempladas en las bases integradas de los procedimientos de selección. Entonces, finalmente, si la entidad, después de la revisión, verifica que éste cumple, simplemente se considera como admitido, ¿no? Y estas prácticamente son etapas eliminatorias, ¿no? Es decir, si el proveedor ha cumplido con presentar sus anexos, con las formalidades, todo el desarrollo de contenidos que establecen las propias bases, incluso las bases te dicen el modelo, el formato, cómo se tiene que llenar, y si él ha omitido, básicamente, podría verse involucrado en una no admisión, y allí nomás quedaría en el proceso de selección ese postor, ¿no? Entonces, una vez admitidos ya, pasa a la siguiente etapa, que es la evaluación, ¿no? ¿Y qué consiste? Básicamente en hacer la revisión o verificar los factores de evaluación que se mencionó en un momento y verificar y determinar quién digamos, ha evaluado, ha ofertado de acuerdo a los límites y escalas establecidas. En el caso del precio, ya es propiamente, pues, ¿no? Digamos, si el proveedor oferta por menos, ya podría verse involucrado en un beneficio, ¿no? Dentro de la fórmula que establece el propio reglamento. Entonces, si finalmente los proveedores, digamos, por X motivos, en el caso ya de bienes, no hayan presentado todos los factores establecidos, se va a colocar, ¿no? En el orden de presión que le corresponde. Allí sí aplica básicamente ya, ¿no? El cumplimiento o no de la presentación de estos factores.
¿no? Entonces, como le mencionaba, finalmente para esta evaluación solamente ingresan los admitidos. Y aquí sí ya se habla de un puntaje. Es decir, el puntaje es el que mueve y genera el orden de prelación, ¿no? Entonces, finalmente, si el proveedor, en el caso de obras, si hablamos de puro precio que hayan contemplado, ¿no? Que es decir, digamos, el postor que haya presentado y que haya establecido su orden correctamente, va en el primer lugar y ya tiene la mejor opción de llegar finalmente a tener la buena pro. Entonces, la siguiente etapa es ya la calificación. ¿En qué consiste la calificación? Es básicamente el desarrollo y la verificación de los requisitos de calificación que están contempladas en el requerimiento y por ende en las bases integradas, ¿no? Entonces, una vez ya se verifique, ¿no? El cumplimiento a través ya de la acreditación según lo que establece las mismas bases, aquí se va a poder verificar, ¿no? Si califica o descalifica. Ahora, normalmente por regla, ¿qué dice? Tú, por norma, en caso de bienes y servicios, tienes que hacer la verificación de los primeros dos postores, en el caso de bienes y servicios. Y en el caso de obras, de los cuatro primeros postores. Ahora, si dentro del desarrollo de la calificación tenemos el supuesto que, digamos, de los dos primeros postores que se revisó, ninguno calificó, es decir, fueron descalificados. ¿Qué hace la entidad? La entidad, si hubiera más postores, continúa la secuencia, es decir, coge dos más. Pero si de los dos, uno sí estuvo bien su oferta y la otra persona no, entonces coges la siguiente persona que le sigue para que contengas tu, digamos, requisito mínimo que es, tienes que tener dos personas en el orden, ¿no? Y en el caso de obras, establece claramente que son cuatro, ¿no? A cuatro empresas o a cuatro posores tienes que calificar, ¿no? Sus ofertas presentadas. Y si finalmente, de acuerdo a la relación de los requisitos y no cumplió, simplemente obtiene la calificación de descalificado, ¿no? Y ya no tiene la opción de seguir avanzando, ¿no? Ahora, hay que tener claro acá, y un dato importante, que en el caso ya de lo que son obras, tanto la calificación de las personas o el personal clave no se desarrolla en estas etapas, al igual que la experiencia y la formación, ¿no? Y el equipamiento estratégico. Es decir, estos son evaluados fuera de la etapa de selección, es decir, fuera de la fase. Es ya en la siguiente etapa, ¿no? Es decir, justamente para evitar esos tipos de cuestionamientos que antes se veía de una manera mal utilizada, se podría decir, ¿no? Entonces, el proveedor que obtiene el primer lugar, ya por defecto y en acumulación, él es el ganador de la buena pro, ¿no? Y queda la posibilidad que haya un segundo lugar en caso por X motivos no se llegue a suscribir, este sea requerido o invitado. Ahora, una vez publicada la buena pro, hay que tener en cuenta que por el mismo reglamento establece que se someten a controversias. Es decir, de acuerdo mucho ya al monto ya del procedimiento, puede ir ya sea a la entidad o ya sea al tribunal para que se ventilen estas controversias. Es decir, apelaciones, ¿no? Lo que ocurre normalmente las apelaciones. Y sobre esto sí tienen un plazo. Tener cuidado que hay un plazo, porque si una vez publicada la buena pro, ¿no? Pasa ya el tiempo para el consentimiento de la buena pro, que no es una etapa, sino es una acción propia ya del procedimiento. Normalmente la regla, ¿qué dice el reglamento, no? Dice, una vez publicada, si es que había un solo proveedor, ¿no? Que ha pasado ya, en este caso ya dentro del desarrollo, te ocurre ya la eh, consentimiento automático, pero ese consentimiento se publica al día siguiente, ¿no? En el mismo día. Allí también se ve a veces ciertos errores de la entidad que se apresuran en publicar sus consentimientos de la buena pro. Y eso igual, si lo publican antes, eso no quita el derecho a que los proveedores puedan ir o hacer uso de su derecho de la recurso de apelación. Es decir, no le inhibe ese derecho, pueden hacer igual.
pero por la entidad que ya hizo eso, ya se vería involucrado en una responsabilidad de por medio. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo ya de la evaluación y calificación de las consultorías, aquí hablamos ya de lo que son consultorías en general, que podría ser un perfil, ¿no? En un caso supuesto, y consultorías de obra, que son ya el tema de expedientes técnicos y supervisiones de obra. Entonces, aquí esta regla mantiene lo clásico que se manejaba antes, ¿no? Antes del nuevo reglamento que está hoy vigente, es decir, pasa por una admisión, una calificación, una evaluación y finalmente la buena pro. La admisión, como se mencionó al inicio, consiste en que los proveedores tienen que presentar los anexos que se muestran ya en las bases integradas de cada procedimiento de selección, ¿no? Ahora, aquí solamente lo que genera es el cambio de orden, ¿no? Porque finalmente eh, pasa a una calificación, es decir, la entidad verifica los requisitos de calificación que hayan establecido y finalmente, si califica, pasa a la siguiente etapa y si no, eh, simplemente queda allí como descalificado, ¿sí? Sin perjuicio de que él pueda hacer uso de su derecho de apelación, ¿no? Eso no le quita el derecho. Entonces, una vez calificado, todas las empresas que hayan obtenido esa calificación pueden ser evaluados, ¿sí? Entonces, pero aquí ya ocurre dos tipos de evaluaciones, es decir, una evaluación técnica y una evaluación económica, cada uno con un puntaje de 100 puntos y al finalmente se compensa, ¿sí? Entonces, la evaluación, como se mencionó, ¿qué consiste? Básicamente en revisar y verificar el cumplimiento de los factores de evaluación establecidos en las bases del procedimiento. Aquí sí hay que tener presente de que en el caso de la evaluación económica solo acceden aquellas empresas o postores que hayan obtenido un puntaje mínimo de 80. Es decir, si un proveedor, si de la suma de todos sus documentos que ha acreditado en la evaluación técnica y no ha llegado al 80%, a los 80 puntos, simplemente no pasa a la económica. Allí nomás queda, ¿sí? Entonces, una vez pasa la económica, ya interviene el factor del precio, ¿sí? Entonces, allí básicamente ya se establece la fórmula y finalmente se genera quién va en el primer orden de prelación y por ende él es el ganador de la buena pro, ¿sí? En ambos casos, tanto en obras como consultorio de obras, como bienes, siempre ahí aplica lo que es el rechazo, lo que se mencionó hace unos momentos, ¿no? Es decir, por más que tú seas ganador, en el caso de una consultoría, y si finalmente no estás fuera de los topes, ya también te verías involucrados en un rechazo automático, ¿no? Ahora, como les mencioné, por un tema ya de escenificar, se ha establecido acá un ejemplo, ¿no? Pero este ejemplo está orientado desde el desarrollo de bienes, servicios y obras, ¿sí? Es decir, acá vamos a entrar a la etapa ya de la evaluación y calificación. Entonces, para efecto de este ejemplo, se ha considerado, ¿no?, una simulación que se ha convocado un procedimiento para la adquisición de equipos de video y vigilancia. En otras palabras, ¿qué tipo de adquisición es? De bienes, ¿no? Es decir, se está haciendo uso de una convocatoria de bienes. Ahora, el valor estimado para este procedimiento se ha considerado que es 10 millones, ¿no? Entonces, como parte ya de la explicación que se hizo, ¿no? Se pasa por la etapa de la admisión, y que básicamente se verifica el cumplimiento de los anexos. Que los anexos no son otra cosa más de que tu declaración es jurada de tu domicilio, ¿no? En el caso de no haber incumplido en un tema de, digamos, corrupción o algo, en el tema de cumplimiento de los TDRs, está el precio ofertado, ¿no? El plazo de la prestación, que básicamente son componentes básicos, ¿no? Entonces, dentro ya de la admisión se verifican esos anexos y la vigencia poder que también está previsto como tal, ¿no? Entonces, una vez verificado, ¿no?, ¿qué se ha hecho? Se tiene los requisitos de calificación. En este caso, se ha considerado ya como parte de las bases dos tipos de requisitos.
¿no? Es decir, la experiencia del postor en la especialidad que se ha requerido un monto facturado de 10 millones, que en otras palabras es una vez el valor referencial conforme establecen las bases estándar, ¿no? Entonces, al igual que en lo que es ya la capacidad, ¿no? Profesional, se ha establecido que para el caso ya del personal clave se obtenga una experiencia de 3 años en lo que son instalaciones. Entonces, como se puede ver acá, en los requisitos de calificación se estableció dos condiciones, ¿no? Que está establecido para la calificación. Y finalmente, como factores, se ha considerado que el precio simboliza 80 puntos y la garantía 20 puntos. Entonces, de las ofertas presentadas, se ha tenido que hay 3 proveedores que se han presentado a este procedimiento de adquisición de cámara de vigilancia, ¿no? Entonces, resultado de la verificación se muestra lo siguiente, ¿no? Es decir, en la admisión han pasado los 3 postores, es decir, han presentado correctamente sus anexos y su vigencia poder. La vigencia poder aplica solamente para las personas jurídicas, ¿no? No para personas naturales. Entonces, como se muestra en este ejemplo, los 3 proveedores han cumplido con presentar los requisitos mencionados. Entonces, de acuerdo al orden que se mencionó, ¿qué ocurre allí? Una vez, como han pasado los 3, pasa a la siguiente etapa, que es la evaluación, ¿no? Tomando en cuenta que el precio corresponde a 80 puntos y la garantía 20 puntos. Entonces, aquí se muestra ya que de los anexos presentados, el monto ofertado en caso del proveedor A es de 9.900.000, el B es 4.400.000 y el C 9.800.000, ¿no? Es decir, hay diferencia en cada uno de sus precios, teniendo en cuenta que aquí no es público los montos, ¿no? Entonces, ellos han ofertado de acuerdo a su realidad que requieren para la ejecución. Ahora, sin embargo, de la revisión se verifica que de los 3 postores, solamente 2 han presentado la garantía comercial. Ahora, como se explicó, ¿en qué consiste este factor? Que de los requisitos requeridos inicialmente por la entidad, el proveedor oferta una garantía adicional en tiempo. Un ejemplo, si para las cámaras habían requerido que la garantía es un año, el proveedor ha tenido que presentar un año más. Entonces, ha presentado 2 proveedores, pero un tercer proveedor no ha presentado. ¿Sí? Entonces, pero finalmente, como el precio, ¿no? Forma parte ya de un puntaje, se continúa con la calificación. Ahora, de la revisión en la experiencia ya, del postor y de los profesionales, se ha verificado que el postor A sí cumple con la experiencia, el postor B no cumple con la experiencia requerida, es decir, ha ofertado menos, ¿no? Menos experiencia ha acreditado que lo que se pide en las bases. Y el postor C sí ha cumplido con presentar la acreditación de la experiencia, ¿no? Que son 10 millones. Ahora, en lo que respecta ya a la experiencia de personal clave, según la revisión en el ejemplo, los 3 sí han cumplido con presentar la experiencia requerida, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, hay un proveedor que no ha cumplido con la totalidad de los requisitos de calificación. Entonces, haciendo ya un cuadro comparativo, este es algo que finalmente en la práctica se desarrolla en los comités de selección, ¿no? Entonces, del resumen, ¿qué se muestra? ¿No? Es decir, de los 3 proveedores, del postor A, postor B y postor C, de la primera etapa, que fue la admisión, los 3 han sido admitidos, correcto, entonces han pasado a la siguiente etapa. De la evaluación, como se explicó, ¿no? De acuerdo a la fórmula que se muestra aquí, ¿no? De acuerdo a la fórmula que se muestra aquí, básicamente ya establece el puntaje correspondiente, ¿no? El puntaje correspondiente. Entonces, aquí básicamente ya la fórmula que establece, ¿no? Es decir, OM, ¿qué significa OM? El precio de la oferta más baja. Como le decía, la persona que quizás da ese ofrecimiento menor te genera una ventaja en posición en el tema de la evaluación. Entonces, OM por PMP
que significa puntaje máximo del precio, que en este caso equivale a 80 puntos según las bases, y se divide entre OI, que OI viene a ser el precio ofertado de cada postor. Entonces, de la aplicación de las fórmulas, aquí se muestra que quien obtuvo el mayor puntaje, ¿no?, del precio es el proveedor B, ¿no?, por haber ofertado a menos precio. Entonces, él se coloca con un máximo puntaje, que es el 80, y los demás son los que lo siguen de acuerdo a la fórmula, ¿no? Que es en este caso el C, ¿no? Con 76 puntos y el A con 75 puntos. Ahora, la evaluación contenía dos factores, ¿correcto? Entonces, la garantía también suma al puntaje total de la evaluación. Y como de los tres, dos nomás ofertaron, prácticamente ya genera la ventaja entre otros, ¿no? Entonces, al sumar los dos puntajes de la evaluación, se muestra acá que hay un proveedor o un postor que ha obtenido un puntaje máximo, que es el 100 puntos. Y seguidamente, el proveedor que ha obtenido 95 y ya queda el último, ¿no? Un proveedor con 76 puntos, que básicamente ya se va alejando, ¿no?, del puntero que podría ser ganador. Entonces, una vez ya el resultado de la evaluación, se establece el orden de prelación como se mencionó. Es decir, el postor B obtiene el primer orden, ¿no? El A obtiene el segundo orden y el C obtiene el tercer orden. Entonces, la siguiente etapa, que es la calificación, aquí básicamente se establecen dos condiciones, como se dijo: califican y descalifican, ¿no? Entonces, como se muestra aquí, ¿no?, el primer que estaba acá con 100 puntos, él no había cumplido con presentar la experiencia del postor, como recuerdan, ¿no? Él no había presentado. Entonces, por más que él haya obtenido 100 puntos, tu oferta es descalificada, ¿sí? Entonces, los dos más proveedores que habían calificado están en la competición. Ahora, según el orden, ¿quién debería ir? El A, ¿no? Porque él estaba en el segundo lugar. Entonces, aquí finalmente se muestra quién es ganador, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo que quería mostrarles, ¿no?, con la finalidad de que se muestre con algo más interactivo y conocedor, ¿no? Y bueno, en este caso ya vamos a dar una interacción ya con el SEACE y con OCE, ¿no? Con la finalidad ya de poder dar un mayor alcance de los temas tratados hasta el momento, ¿no? Vamos a dar un acceso al PAC, vamos a ingresar donde están los documentos de OCE, en el cual allí van a encontrar la ley, el reglamento, las directivas, las bases estándar, el desarrollo del SEACE en una convocatoria, y si nos da el tiempo para poder una comparación, ¿no? A ver, sin más preámbulo, a ver un momentito, por favor. Entonces, a ver, vamos a dar inicio acá en la interacción, ya a través del se hace. Si las personas que están en una computadora podrían seguirme quizás, ¿no? Y las personas que no tienen van a poder acceder al video para que puedan hacer la réplica correspondiente, ¿no? Ahora, a través del CAC, ¿no?, es decir, en el buscador de Google, ¿no?, se establece ya, es decir, hay un buscador más rápido, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es decir, iniciando con Google se coloca CAC y te va a dar el primer resultado que dice accesos al CAC. Entonces, al ingresar aquí, ya básicamente ya ingresaste a la primera o página principal del CAC, ¿no? Entonces, esta es una página, digamos, muy amigable, no es tan tediosa. Entonces, como se mostró en los actos preparatorios, aquí se puede visualizar o rescatar el tema del plan anual, que por cierto las entidades están obligadas a publicarlo, ¿no? Entonces, al tener acceso a este pack,
se podría dar la opción de una oportunidad de negocio. Es decir, los proveedores podrían verificar o ver en qué mes, ¿no? O qué procedimientos una determinada entidad va a convocar, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de buscar. La más práctica sería ya a través de un buscador de procedimiento. Y aquí básicamente ya te da la opción de que coloques a qué entidad estás interesado en ver, ¿no? O quizás interesarte en algún momento postular, ¿no? Quizás por dar un ejemplo, podríamos citar, ok, gracias, gracias. Entonces, como se mencionaba, ¿no? Entonces, por un tema de ejemplo, ¿no? Si están interesados en Jaén, bueno, acá están todas las entidades, ¿no? Pero solamente por citar, podemos hacer visitas de esta entidad, que es la gerencia de Jaén, Gerencia Regional Jaén, y bueno, acá ya se selecciona el año, ¿no? La entidad, y pues esto es algo opcional ya. Al querer ver todos, ya se buscaría, ¿no? Se buscaría con la finalidad de verificar, ¿no? Y aquí se muestra todos los detalles de los procesos programados por esta entidad del gobierno regional de Cajamarca, ¿no? Es decir, incluso acá ha habido ya programaciones iniciales y acá establece ya el desarrollo o el detalle del procedimiento que se tiene pensado convocar. Como ya estamos ya avanzados del año, se podría decir, entonces aquí ya ellos han programado inicialmente en el mes de febrero, ¿no? Entonces, así secuencialmente se puede mostrar, ¿no? De cada uno de los desarrollos de los procesos que podría ser de su interés de cada uno, pues, ¿no? Bueno, en este caso solamente han tenido hasta agosto nada más, es decir, hasta ese mes han tenido que convocar, no tienen otros procedimientos en movimiento o por convocar, ¿no? Entonces, esto es básicamente la plataforma del PAC que se podría tornar o ver como una oportunidad de negocio, porque a través de ello ya te da la fecha probable y de qué tema o qué objeto se piensa convocar dentro de un año determinado, ¿no? Ahora, la otra forma de también interactuar es a través del SEACE mismo, ingresando en la misma ruta como se mencionó, que es ingresando al SEACE y la búsqueda de procedimientos. Aquí se vas a mostrar todos los procedimientos que las entidades convocan a nivel nacional, ya sea gobierno regional, local o nacional propiamente, ¿no? Entonces, al ingresar aquí, básicamente se va a dar la opción, bueno, al parecer está fallando la página del SEACE. A ver, un momento, vamos a ver si... Bueno, la página no funciona, dice, ¿no? Quizás para otra sesión, a ver, posiblemente tengamos ese espacio de poder verificar esas convocatorias, ¿no? Que se mencionó. Ahora, otra forma también de, como le mencionaba, es importante tener presente lo que es la página de OCE, ¿no? A través de la página de OCE, básicamente aquí se muestra o se recopila toda la información en relación a las contrataciones, desde la ley hasta las opiniones, directivas y todo el desarrollo que podría ser de su interés, ya sea por un tema entidad pública o como posibles proveedores, ¿no? Entonces, esa parte se muestra en la parte última que es enlaces de interés, ¿no? Aquí encontramos toda la información concerniente a contrataciones, en especial en la sección de legislación y documentos. Recuerdo haberles mencionado sobre el tema de los requerimientos. Hay un formato que OCE lo ha publicado ya hace un tiempo y que está dentro de esta sección, ¿no? Como les mencioné, acá está la ley, las directivas y finalmente lo que les quiero mostrar es documentos de orientación. Pues en estos documentos de orientación existen toda una relación de documentos, formatos, guías, ¿no? Y que básicamente cada uno de ellos toma un conocimiento, porque te da ciertos parámetros o, digamos, estándares que tendrías que conocerlo o saberlo, ¿no? Entonces, digamos, por citar solamente uno, como le mencionaba, cómo se formula un requerimiento, ¿no? Acá establece esta guía, básicamente cómo se realiza, ¿no? Entonces, al ingresar aquí, eh, básicamente te va a dar ya los detalles, ¿no?
acá te da un poco de teoría, ¿no? Que consiste todo eso, y finalmente te da un desarrollo de un modelo, ¿no? Acá. Es decir, acá las entidades normalmente deberían hacer uso de esto, ¿no? Es decir, cuando tienen necesidad de hacer una necesidad de bienes, requerimiento de bienes, tendrían que verificar este contenido, ¿no? Es decir, como se mencionaba, lo que son las especificaciones técnicas en el caso de bienes, ¿correcto? Y acá te dice qué debe contener, ¿no? Que es la denominación, la finalidad pública, ojo, la finalidad pública que se mencionó en la sesión 1, aquí está. Es decir, toda contratación tiene que contener dentro de su requerimiento la sección de finalidad pública, ¿no? Antecedentes, objetivos de la contratación, que también es muy importante, las características y todo este desarrollo de cosas, ¿no? Que básicamente le dan digamos, una forma de expresar la transparencia y que actúes correctamente, ¿no? Aquí te dice, ¿no? Desde la forma de pago, los requisitos que deben tener los proveedores, en el caso si consideras adelantos, ¿no? Todo ese contenido ya está mostrado en este esquema estándar, ¿no? Y también los requisitos de calificación, ¿no? Aquí también está el anexo 3, que es la estructura de servicios, ¿no? Acabamos de ver bienes y acá hay servicios, ¿no? Requerimiento, no sé, requerimiento de servicio de limpieza para la Municipalidad Provincial de Jaén, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces aquí ya se hace el desarrollo del título y acá te dice qué debe contener, ¿no? Los TDRs. En la denominación, nuevamente la finalidad pública, los antecedentes, los objetivos, las características que tendría que describir necesariamente el área usuaria, ¿no? ¿Qué actividades, procedimientos, si es que aplica algún plan de trabajo, ¿no? Si es que hay algún tipo de requisito de leyes que establece esa contratación, si es que se habla de un seguro, si es que se habla también de una contratación accesoria, ¿no? El lugar donde se va a desarrollar, el plazo de prestación, que es muy importante también establecerlo, ¿no? Los requisitos del proveedor, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en esa estructura, básicamente, ya te dice qué elementos debe contener, ¿no? Cada requerimiento, ¿sí? Entonces, esta es una de las guías, ¿no? Que establece, ¿no? Eh, de cómo formular un requerimiento. Acá también se podría decir cómo se realiza un procedimiento de comparación de precios y así sucesivamente, ¿no? Sí, hay una relación de esto, por ejemplo, es muy recomendable. Yo recomiendo esto, el checklist, ¿no? ¿Qué debe contener un expediente de contratación? Aquí te dice básicamente puntos de control que debe de tener un expediente de contratación. Como se mencionó, vamos a ver que espera un momento que cargue. Entonces, aquí te dice ya, como entidad, qué deberías tener presente para tu expediente, ¿no? Que incluso inicie desde el PAC, ¿no? Luego el requerimiento. Sí, esta es una forma de controlar, ¿no? Si es que tiene o no tiene. Lo recomendable es que siempre tenga, ¿no? Porque ante una acción de control, te van a decir, ¿y por qué no tiene esto, no? Porque esto básicamente ya recoge el reglamento, ¿no? Todo el contenido del reglamento está establecido acá, ¿sí? Y bueno, puede haber casos en que no aplique, ¿no? Pero es rara vez, ¿no? Así es. Eso quería compartirles. No sé si les habrá permitido quizás tomar algo. Bueno, el espacio que queda quizás podrían tomarlo como un tema de preguntas, ¿no? Si es que la hubiera. ¿Sí? Buenas noches, CPC Luis. ¿Cómo Una están? consulta. Sí, buenas noches. Tenemos un proyecto a nivel de ya licitación pública en el cual el OSI, que es el control interno, nos bajó una licitación por un tema de observaciones o falencias en el tema de proceso. En la segunda instancia, cuando ya se levantó esas falencias, observó por segunda vez y también se cayó el proceso por un tema ya de los precios unitarios más antiguos, ¿no? O sea, la antigüedad del precio unitario no debe pasar de los 9 meses. Así es. Pero al final de esto, la consulta es, o si
puede observar tantas veces pueda o hay un límite? Eh, bueno, no tanto tendría mucho que ver ahí, ¿no? En el sentido de que la entidad debería actuar correctamente, ¿no? Es decir, no esperar de que, o si te observe, pues, porque si es que tú ya estás en un sentido de estás transgrediendo la norma, finalmente recuerda que una nulidad es una forma de sanear un procedimiento. Y sanear se podría tomar como corregir, ¿no? O mejorar tus contextos, ¿no? Entonces, en tu pregunta en concreto, no habría un límite, pues, ¿no? Porque OSI justamente es su función de ellos, ¿no? Verificar el cumplimiento de las normas, ¿no? En este caso, la ley de contrataciones. Sí, Muchas gracias. ok. ¿Alguien más? Por favor. ¿Nadie? Otra consulta adicional, ya que hay un espacio. Eh, ¿Cuántas veces se puede sacar a licitación un proyecto? ¿Cuántas veces se puede sacar de licitación un proyecto? La mencionada, o sea, tenemos el proyecto, como mencioné, se cayó por primera vez, por segunda vez. ¿Cuántas veces podemos sacar a convocatoria esto, ya que ya el Ah, ya, proyecto está siendo, ¿no?, más claro. extensivo? Claro, claro. Sí, pues ahí no hay tampoco no hay un límite, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede ser, esa es tu figura que muestras. Recuerda que si finalmente se cayó un procedimiento, quiere decir que todo lo que ha ocurrido en esos actos o en ese tiempo quedó en cero. Entonces, al regresar, prácticamente es como si nunca hubieras convocado, en otras palabras, ¿no? Estás iniciando prácticamente por primera vez. Si esa es tu figura de nulidad, que la veo que así es, entonces, con esa nulidad, prácticamente a la cuenta que nunca has convocado, ¿no? Hablándolo así en términos más prácticos para entenderse, ¿no? Ahora, hay otra figura que va alineada a tu pregunta, pero que es cuando ocurre el tema de los desiertos, ¿no? Si cuando un procedimiento queda desierto, la entidad tiene que convocar, necesariamente tiene que convocar, ¿no? Las X veces que tendría que hacerlo, siempre y cuando, si al final la necesidad desaparece, ya no habría, pues, por qué convocarlo, ¿no? Pero si la necesidad persiste, tendrían que nuevamente convocar. Más va por un tema ya de gestión, ¿no? Es decir, si finalmente la entidad considera que no es una necesidad, desaparece, no sé, ahí ya no podría convocarse, ¿no? Pero por lo general, como te digo, más que todo en tu figura en particular, es que nunca, digamos en términos prácticos, nunca existió esa convocatoria, porque al declarar la nulidad, ¿no? Deja a cero lo que ha ocurrido, ¿no? Y si regresa hasta la convocatoria, pues simplemente no ha habido convocatoria, ¿no? No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Ya, a ver, había un caso ay, perdón, espera. Mm, ¿Aló? Sí, se le escucha. Sí, ya. Había un caso del el ministerio, bueno, se trabaja en las municipalidades haciendo consultoría para varios expedientes técnicos, elaboración de expedientes técnicos. Y el MINAN había impuesto para conocer a un personal el perfil del profesional que se iba a contratar, el cual te pedía más de 10 años de experiencia y que sea ingeniero industrial para elaboración de un expediente técnico de un relleno sanitario. Usted habló sobre el caso de las experiencias que no debe ser mucho o no muy elevado, ¿no? Pero en este caso el MINAN nos pedía ese perfil y acá en Jaén no había, o era muy elevado que se publicó el concurso y no se presentó a nadie porque no cumplía con ese perfil. Y lo que se vio por conveniente hacer un convenio, pero
en ese caso, ¿cómo sería, no? O sea, o tendría que modificar el MINAM sus condiciones, ¿no? Porque mucha experiencia pedía para ese cargo, Claro. para ese Final- consultoría, perdón. finalmente era un servicio de consultoría. Sí, un servicio para elaborar un expediente técnico, perfil y expediente técnico. Ah, ya, ok. Era paquete para ver. Ajá, Ah, sí. bueno, al ser un servicio finalmente, recuerda quien determina es el logístico, ¿no? Es decir, más allá de las sugerencias que pueda recibir en otra entidad, ¿no? Salvo que te limite, pues, por un tema que sea homogenizado, ¿no? Pero para que sea homogenizado pasa por todo un procedimiento que tiene que estar en Perú Compras, pero no sé si será el caso, ¿no? Porque tampoco no tengo todos los elementos para hablar. Pero, Porque, a ver, pero sí, sí, el MINAM, o sea, es para cumplimiento de una meta. Entonces, el MINAM te exige esos estándares para que, si tú no cumples con esos estándares, te pueden sancionar por no cumplir esos estándares, por no cumplir con eso. Y te pueden quitar la meta, o sea, y ahí no hay porque con la meta hay presupuesto, tienen presupuesto, entonces te quitan todo y no cumples con las condiciones que ellos. claro, claro. Sí, pues, salvo que esté como una especie de estandarizado o homogenizado lo llaman ese término, ¿no? Es decir, Ujú. que el ministerio ya pasa por todo un procedimiento y ya lo establece como tal, ¿no? Pero para que sea esa exigencia, ese nivel, salvo que sea un proyecto bien, bien especializado, que requiera un conocimiento, ¿no? No sé, ¿no? Pero llama la atención en realidad, ¿ah? Llama la atención, porque si vemos otras entidades, digamos, solamente por citar el tema del Ministerio de Transportes, Provías, por ejemplo, ellos manejan las políticas de 3 años, 2 años, ¿no? Es decir, no, se ha demostrado en la práctica que el hecho que tú tengas tanta experiencia sí es importante, pero no primordial, ¿no? No, no necesariamente, ¿no? Pero por lo que tú dices, podría hacerse que sea algo estandarizado que ya maneja el ministerio, ¿no? Pero recuerda que por ser un servicio, el logístico maneja un rol sumamente importante. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Te acuerdas que mencioné ese tema de cuál es la importancia de una indagación de mercado? La indagación de mercado, más allá de definir el monto de lo que vas a convocar o contratar, también está el hecho de verificar que finalmente haya esa pluralidad de proveedores. Ahora, también va a depender mucho de cómo tú lo diriges o lo orientas tu estudio de mercado, porque un estudio de mercado normalmente no tiene límites de ciudades, es decir, tú por un correo podrías invitar a un ingeniero de Lima, ¿no? Pero si tú en tu situación real, ¿no? Verificas que los ingenieros que tú has cotizado no cumplen, entonces no tendría que haber un procedimiento de selección, pues, ¿no? Es decir, si no se cumple eso, ahí ya estaría ya flojo ese procedimiento, pues, ¿no? Porque desde allí ya habría ya signos o una alarma de que algo no va a salir bien, que posiblemente quede desierto el procedimiento, ¿no? No, nadie se presentaba y lo que se Claro. hizo es que solicitaba a MINAM que ellos no proporcionen el personal y Claro, así se mediante convenio, porque acá en la ciudad de Jaén, con esa experiencia que pedía, no se presentaba nadie, porque nadie cumplía con ese perfil, pues 10 años de experiencia en claro, elaboración de expedientes técnicos para relleno sanitario, difícilmente hay esos profesionales. claro, son realidades distintas de cada ciudad esto, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, posiblemente podríamos hablar de una exageración por parte del ministerio, ¿ah? Salvo, como te digo, que haya una estandarización, ahí sí. Pero si no habría, es un abuso, ya, pues, no habría mucho criterio ahí. Hola Luis. Hola, Alexis. Gracias. Ya, ok. Buenas noches con todos los presentes. Un comentario respecto a esa última pregunta. Posiblemente también opino lo mismo que tú, que sea algún tema de una estandarización, porque es complicado que algún ministerio te pide esa experiencia y bueno, creo que también porque el SEACE nos falló, pero yo
yo pude descargar un archivo y, bueno, por lo menos descargamos uno y uno que ya tenía. No sé si me dejas proyectar pantalla, quizás para hacer ese comparativo, si dejas de proyectar y yo proyecto. Claro, para claro. inmediatamente, como para un par de minutos para terminar Puedes empezar a proyectar, Billy, no hay ningún problema. Ya, jóvenes, miren, de lo que estaba hablando Luis y de la pregunta de la participante, su compañera, por ejemplo, la municipalidad provincial que descargué antes de que se vaya el SEAS unos minutos antes, está convocando una licitación, contratación de ejecución de obra, mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial, Loma Santa, La Cascarilla, Mochenta, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra de 5 millones, aproximadamente 5 millones, como ven. La pregunta que les puedo realizar es, ¿cuánto creen que debería ser la experiencia de este profesional? Vayamos al residente, solamente toquemos ese dato, ¿no? No sé si escriben rápido en el chat algunas ideas, no lo sé. Que les vamos viendo. Bueno, 4 años, dice el ingeniero Bolney. No sé, 2 años, dice William Quispe. Lo normal piden 2 años, 4 años, ¿no? Entonces vamos a ver rápido, ¿no? Creo que Luis en la próxima sesión va a explicar algo, posiblemente el proceso de selección, que es lo que queríamos hacer, pero esto lo dejamos para que explique Luis. Pero voy a mirar solamente para complementar la pregunta de su compañera, ¿no? Acá, como vemos, el ingeniero residente se está solicitando 4 años, ¿no? Experiencia mínima de 4 años como residente, etcétera, ¿no? Y unos similares, ¿no? Entonces, algo parecido a lo que decían, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ya no pude descargar porque se fue el SEACE y tampoco nos dio, pero tenía este archivo anterior. Esta es una licitación del año pasado de una rehabilitación y mejoramiento de la carretera de Payasca que lo licitó el Ministerio de Transporte. Ahora, bajo esto, el valor referencial es de 454 millones, ¿no? O medio millón, 454 millones, perdón. Ahora, proceso de selección tiene una serie de profesionales, y lo que podríamos preguntar ahorita, ¿cuál es la experiencia que podrían solicitar a este profesional, ¿no? En un momento teníamos una obra de 4 millones, ¿no? Era 4 años. Ahora tenemos una obra de más de 454 millones, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia creen que debería tener? 10 años, dice el ingeniero Bolney. 10 años, William 4 años, de 8 a 10, de 10. Vemos que todos están en un rumbo de 8 a 10 años, ¿no? Posiblemente, ¿no? Posiblemente sea lo correcto bajo ese paradigma que tenemos, ¿no? Vayamos a la experiencia del profesional, el residente, y como vemos por acá, ingeniero residente de obra, ¿dónde se encuentra? Vamos a mirarlo. O sea, creo que pase ya. A ver. Factores de evaluación. Lo sorprendente de este proceso es que el ingeniero residente nos van a pedir 2 años acá. El residente de obra tiene una experiencia mínima de 2 años, ¿sí? Esta es la experiencia, el plantel profesional clave. El ingeniero residente tiene una experiencia mínima de 2 años, ¿no? Pues, ¿cuál es lo que le llamaba la atención de la pregunta de su compañera? De que un ministerio nos esté pidiendo algo, ¿no? Puede ser que esté estandarizado algo, no sabemos bajo qué dinámica es eso, pero al último de lo que se ha explicado hasta el momento, de las fases de selección, ¿no? Hay una etapa de actos preparatorios que proviene de un estudio de mercado, ¿no? Salvo que al último se contrate como un servicio especialísimo, pero estamos acá ante una consultoría, asumo yo. Así que creo que como entidad debió hacerse las preguntas correspondientes al ministerio, creo yo, no sé, pero tendríamos que tener mayor información para proceder a hablar de este caso, ¿no? Pero como se dan cuenta, ¿no? Ministerios, obras
con un monto referencial elevado, ¿no? Como ven, 454 millones, piden 2 años. Y entidades, municipalidades, una obra de 4 años, obra de 2 años, yo creo que todos esos hemos visto, a veces hasta una obra de 1 año, o obras de 400.000 soles, 300.000 soles, lo que piden es 5 años, 8 años, no sé, hay una exageración, ¿no? Y posiblemente, como se indicó hace un momento, indicó Luis, hay una presunción de direccionamiento de algunos procesos de selección, ¿no? Pero ya eso queda de nosotros de conocer todo este marco normativo, por eso en este caso ustedes están capacitando para tratar de proceder a observar procesos de selección y que respeten los principios de las normas de contrataciones. Luis, con lo que has expuesto hoy, quería posiblemente a manera de pregunta para que respondas, que son siempre las dudas que quedan en los participantes, las dudas comunes que preguntan hablaste hoy día de los sistemas de contratación, si no me equivoco en las primeras diapositivas, y uno de los sistemas de contratación que hablaste es el sistema de tarifas, ¿no? Bajo eso, la pregunta es, ¿no? Vemos procesos de selección que se convocan de consultorías de obras, supervisiones de obras para ser específico, y se convocan bajo el sistema de contratación a suma alzada. Nosotros como postores, participantes, o la entidad estaría cometiendo un acto vulnerando la normatividad, se estaría vulnerando la normatividad ante eso. Es una pregunta que hasta ahora veo entidades que siguen convocando ese tipo de procesos de selección de supervisiones bajo el sistema de contratación a suma alzada, ¿no? ¿Qué hacer en ese escenario, no? Claro, Gabriel, gracias pues por el apoyo y la prohibición. Y en relación a tu pregunta, desde mi experiencia como trabajador de OCE que he sido en algún momento, podría decirte pues que recae en un error la entidad, ¿no? Y también el proveedor, pues de cierta manera, porque también se suma a ese error, ¿no? Porque fácilmente puede observarlo, pues. Es decir, al momento que quizás una persona, ¿no? Cuando actúe como proveedor y ve esos detalles, ese es su espacio de poder cuestionar eso, ¿no? Porque en el reglamento dice expresamente ello, ¿no? Si no, hay la posibilidad de suma alzada, sí, es correcto, pero a través de una especie de sistema mixto, ¿no? Que sería entre tarifas y suma alzada, ¿no? Tarifas, que es propiamente el desarrollo de la ejecución del servicio, es decir, su labor propia es supervisar la obra, eso sería a través de tarifas. Y la diferencia, es decir, si es que la entidad considera el hecho de que incluya o acompañe en la liquidación de la obra, ¿no? Todo eso, ahí sí se podría hablar de una suma alzada, porque eso ya está establecido como tal, ¿no? Sí, hay cantidades que ya están definidas. Eso podría comentar, ¿no? Ya, bueno, gracias. Hay que esperar si hay algunas otras preguntas. Caso contrario, ya se van acumulando para las otras sesiones. Bueno, por mi parte, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches con todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.